¿Qué hermanos? Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a comenzar nuestro servicio de esta mañana, domingo 28 de diciembre. Vamos a comenzar, hermanos, cantando un himno que se llama Gran Día de Victoria, himno número 520. Puestos de pie, hermanos, cantando, número 520, Gran Día de Victoria. Dios les bendiga, hermanos. Comenzamos. Con mis ojos vi llegar la gloria de mi Salvador, con sus pasos va escribiendo el largar del detractor, con su espada como rayo fuerte, terrible vengador, conquista con verdad. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, Dios es quien vencerá. En los campamentos arden las fogatas de verdad, y se puede ver las huestes adorando con verdad. La sentencia es segura sobre toda la maldad, conquista su verdad. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, Dios es quien vencerá. Su trompeta ha sonado y jamás se rendirá, Él separa corazones y su juicio premiará. Oh, mi alma nunca dudes, la victoria nos dará, conquista con verdad. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, Dios es quien vencerá. En lo hermoso de los niños, Cristo vino a venir, con la gloria en su seno que transforma en Edén. En la vida santifica, anuncia tan grande bien, crean en su verdad. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, Dios es quien vencerá. Amén, hermanos. Así como estamos, vamos a orar para comenzar nuestro servicio, hermanos, de esta mañana, y que el Señor nos dirija, hermanos, y nos guíe a través de su palabra y de este hermoso servicio. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias en esta hora, Señor, por darnos la oportunidad y el privilegio, Padre Celestial, de poder abrir su palabra, escucharla. Rogamos, mi Dios, que por favor sea usted con nosotros. Bendiga grandemente a su iglesia, Señor. Bendiga grandemente a cada hermano, a cada familia que a través del internet, Señor, a través de la página de Facebook y a través, Señor, también de su palabra podremos ser edificados, mi Dios. Seguimos orando, seguimos anhelando que usted, mi Dios, siga obrando a través de la vida de cada uno de nosotros, que, mi Dios, esta enfermedad pueda seguir disminuyendo, Señor, para que podamos prontamente regresar, congregarnos y personalmente, Señor, podamos ver nuestros rostros y gozarnos con lo que usted desea y necesita hacer con su iglesia, Padre amado. Le damos gracias y rogamos, Señor, que este día podamos honrarle y glorificarle y podamos seguir creciendo a través de su palabra, Señor, para buscarle mucho más y desearle con todo nuestro corazón. Padre, quédese con nosotros en el resto de este servicio. Se lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, así como estamos, para cantar el himno número 110. El himno se llama En la Cruz. Bienvenidos sean todos, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a cantar el himno número 110, En la Cruz. Amén. Adelante, hermanos.
en la cruz, lo primero de la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí cuando vi a Jesús, y siempre feliz por él seré. Aunque él se fue conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo al reino del Señor. En la cruz, lo primero de la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí cuando vi a Jesús, y siempre feliz por él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de más a nadie temeré. En la cruz, lo primero de la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí cuando vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Bien, hermanos, pueden tomar su lugar, hermanos, gracias, Dios les bendiga. En esta mañana, hermanos, vamos a dar rápidamente algunos anuncios. Bueno, hermanos, estamos orando para que en los primeros días de enero podamos regresar con el favor de Dios a tener nuestros cultos presenciales, y podamos congregarnos. Estamos orando para poder tener la autorización de poder tener cultos aquí ya en la iglesia. Por el momento, hermanos, los tendremos todavía a través del internet, de la página de la iglesia, que es Facebook y YouTube, una hora después, para que usted pueda ver, los hermanos, los servicios. Le invitamos a que siga escuchando de la palabra de Dios. También, hermanos, estaremos entregando los calendarios una vez que podamos regresar físicamente aquí a la iglesia. Estaremos entregando los calendarios 2021 con los programas y actividades que tendremos programadas, recordándoles, hermanos, que el lema de este año es una familia que agrada a Dios. Vamos a enfocarnos, hermanos, en fortalecer las familias de la iglesia y también tener la meta y el propósito de invitar a familias a venir a la iglesia para ser fortalecidos a través de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Salmo 127, hermanos: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Josué, a través de los difíciles momentos que estaban pasando el pueblo, hermanos, al final de sus días, él dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces le animamos, hermanos, a que este próximo año usted pueda hacer planes y que Dios obre en nuestras familias. Vamos a cantar un himno más, hermanos, puestos de pie. El himno se llama Como el Siervo, himno número 489. Puestos de pie, hermanos, vamos a cantar Como el Siervo 489. Tú eres solo mi anhelo y vida.
Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie para tener la lectura de la palabra de Dios, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, hermanos, y después vamos a tener un especial. Efesios capítulo 4, vamos a leer, hermanos, del versículo 1 a el versículo 16. Efesios capítulo 4, versículo 1 al verso 16, hermanos. Yo lo voy a leer, todos los versículos completos. A usted ahí en casa, por favor, sígame con su vista. Efesios capítulo 4, versículo 1 al verso 16. Dice así la palabra de Dios: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Escucha esto, hermanos: para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que vamos a orar, hermanos, y tendremos un canto especial. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, en esta mañana por darnos la oportunidad de abrir su palabra. Cómo anhelamos, Señor, que a través de estos tiempos difíciles podamos dar gracias, Señor, a través de poder tener su palabra, tener una iglesia, tener hermanos entre nosotros, Señor, saber cuánto amor ha habido a pesar de las pruebas, de las luchas, momentos difíciles, pero principalmente, Señor, gracias por darnos la oportunidad de aún poder tener la confianza de que un día volveremos a congregarnos y nos veremos, Señor. Sabemos que el propósito eterno de la iglesia es el crecimiento del conocimiento de la verdad de su palabra. Y Dios bendiga este culto, bendiga su palabra, quédese con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, Dios les bendiga, pueden tomar su lugar ahí en casa, vamos a tener un especial.
porque verás su madre, por él llorando así, obrero sin pecado, se entregó por mí, porque subí al monte, y en agonía sufrí. Fue andando al Calvario a dar su vida allí, el niño de los valles, él murió por mí. Por mí Jesús lloró, por mí murió, por mí su sangre derramó allí. Por mí Jesús nació, se humilló, oh gloria a su nombre fue por mí. A Cristo el Rey del cielo, dijeron no hay lugar, ni culpa suya tuvo, en su hora de expirar, fue andando noche entera, todo en Getsemaní. Él fue resucitado, vive hoy por mí. Por mí Jesús lloró, por mí murió, por mí su sangre derramó allí. Por mí Jesús nació, se humilló, oh gloria a su nombre fue por mí. Por mí Jesús lloró, por mí murió, por mí su sangre derramó allí. Por mí Jesús nació, se humilló, oh gloria a su nombre fue por mí. Oh gloria a su nombre fue por mí. Amén, hermanos. Vamos a continuar con nuestro servicio, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Efesios capítulo 4. Vamos a entrar al mensaje en esta mañana, hermanos, acerca de la palabra de Dios. Y quiero tocar, hermanos, un tema con el mensaje acerca de la unidad. No porque haya una desunidad, hermanos, sino quiero alentarlos y animarlos a seguir manteniendo esa unidad que va a cauterizar a cualquier iglesia, hermanos, que va a hacer sobresalir a cualquier iglesia que se mantenga unida. Hay tres cosas, hermanos, que nos deben de mantener unidos. Hay tres áreas las que quiero hablar rápidamente, hermanos, que nos deben de hacer, permitir permanecer unidos. Y la palabra de Dios, hermanos, en Efesios capítulo 4 nos habla acerca de la intención de la unidad. Porque hay una intención, hermanos, en la unidad. Debe de haber una intención en que la iglesia permanezca unida. Debemos entonces entender acerca de la importancia de la unidad. Sabemos que ahora, hermanos, la unidad ha cambiado. Podríamos mencionar que debemos mantenernos unidos físicamente, pero ahora en la actualidad, en lo que estamos atravesando como iglesia, hermanos, como nación, inclusive familiarmente hablando, la unidad es también, hermanos, importante en el espíritu.
Dice en el capítulo 4, hermanos, en el versículo 1 de Efesios: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La prueba de fuego, hermanos, ya no es en cierta forma el poder estar en la iglesia ahorita. La prueba de fuego actualmente es mantener la unidad aún ausentes de este edificio que consideramos nuestra iglesia. Sabemos que de antemano la iglesia, hermanos, es cada uno de nosotros, cada miembro, cada persona, todo aquel que ha recibido a Cristo. Y quiero hablar, hermanos, enfocarme a eso, no al edificio, sino a la iglesia espiritualmente. El apóstol Pablo, en varias de las cartas que escribió, hermanos, a las iglesias, no pudo estar presente físicamente, pero él dice que ausentes estaban físicamente, pero estaban unidos delante de Dios espiritualmente. Y esa es de la unidad que quiero hablar en esta mañana, acerca de la unidad espiritual como iglesia. Una unidad, hermanos, que no debe de faltar. Una unidad, hermanos, que nos debe de llevar en crecimiento en amor. Una unidad que nos debe de llevar en crecimiento a fe. Y una unidad que nos debe de llevar en número, en crecimiento numérico en la iglesia. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, hermanos, por favor, está Colosenses y luego está Tesalonicenses, por favor, primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2. En esta carta el apóstol Pablo, hermanos, le está escribiendo a la iglesia aproximadamente desde Corinto y le escribe, hermanos, un mensaje de esperanza, de aliento, de fortaleza, de agradecimiento. Pero en el versículo 17 el apóstol Pablo le dice a la iglesia, en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 17, dice lo siguiente, hermanos: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros, escuche esto, por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Es lo que actualmente la iglesia está padeciendo, hermanos. Es lo que actualmente cada uno de nosotros estamos sintiendo. Nos podemos ver virtualmente, pero no podemos ver nuestro rostro, como el apóstol Pablo lo dice aquí. Estaban ausentes físicamente, pero espiritualmente, hermanos, había algo que los unía. Y la palabra de Dios nos habla de tres cosas, hermanos, que nos deben de mantener unidos espiritualmente como iglesia. Físicamente no estamos aquí, pero que nuestro corazón esté, hermanos, unido unos con otros. Mi intención como pastor, hermanos, no es que se pierda alguna familia, sino al contrario, que podamos ganar más familias. Mantenernos unidos espiritualmente. Vamos a orar. Amado Dios, le damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad y el privilegio, Señor, tan grande de poder escuchar su palabra. Sabemos que es por un tiempo, Señor, sabemos que es por nuestro bien, sabemos que es por cooperar también, Señor, con la sociedad, nuestro gobierno. No tenemos temor, Señor, de lo que nos pueda hacer el hombre. Debemos tener más temor, Señor, de lo que su palabra nos habla. Por eso la importancia de seguirnos manteniendo unidos espiritualmente. Físicamente, Señor, es difícil poder vernos todos juntos en este tiempo, pero espiritualmente, en un mismo sentir, en una misma fe, en un mismo Señor, en una misma creencia, en un mismo Dios, podemos mantenernos unidos como iglesia, para cuando volvamos a congregarnos, Señor, numéricamente, en fe y en amor, seamos más fortalecidos. Estuvimos ausentes físicamente, pero siempre estuvimos unidos espiritualmente. Nos ponemos en sus manos, Padre Celestial. Quédese con nosotros, por favor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Dice el apóstol Pablo, escribe a la iglesia de Éfeso con el deseo de que se pudieran unir. Aún, hermanos, en Efesios había una controversia un poquito fuerte de tratar del apóstol Pablo, porque había una mezcla de judíos con gentiles, inclusive había griegos de las tres naciones que nos habla la Biblia. Y ellos estaban empezando a causar divisiones aún dentro de la misma iglesia,
pero el apóstol Pablo les señala y les dice, hermanos, que Cristo vino a romper esas barreras, de tal forma que el apóstol Pablo habla de la pasada manera de vivir, y acerca del nuevo hombre. Miren, hermanos, Efesios 2, por favor. Efesios 2, es importante entender eso, hermanos. El Señor, una vez que nos ha salvado, que nos ha rescatado, ha roto, ha rompido, ha quitado, hermanos, esas barreras, tanto físicas como espirituales. Ahora nos une un espíritu. Ahora nos unimos en un Señor. Ahora nos unimos en una misma mente. Ahora estamos por fe y no por vista. Hermanos amados, esto es temporal. Un día nos reuniremos una vez más, si Dios lo permite. Pero quiero que sepa algo, hermanos. Para Dios la unidad es importante. Porque un día que el Señor decida llevarnos, estaremos unidos por siempre con Él. Dice en el capítulo 2, hermanos, versículo 11, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 11, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Miren, hermanos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No nos unen, miren, hermanos, quiero que entendamos algo, iglesia. No nos une la tradición de congregarnos, porque algunos lo toman como tradición. Algunos extrañan estar en la iglesia por tradición y no por convicción. No nos une, hermanos, nuestros mismos sentimientos, nos une el Espíritu, porque por sentimientos mucha gente se ha ido de la iglesia. Dice la Biblia: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, amada iglesia, si hay algo que nos debe de mantener unidos, físicamente no nos podemos ver, pero si espiritualmente nos debe de mantener unidos, orando unos por otros, anhelándonos unos por otros, debe de ser en Cristo. Dice en el versículo 14, hermanos, dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Vuelvo a repetir, hermanos, no estoy predicando este mensaje porque haya enemistades en la iglesia, sino para que ahora que estamos ausentes físicamente en las filas de este templo, de este lugar que fue y que se está siendo levantado para congregarnos, para seguir creciendo, hermanos, más y más, el día que Dios nos permite regresar, todos coincidamos en una sola cosa: estuvimos ausentes físicamente, pero con el Señor siempre estuvimos presentes como iglesia. En primer lugar, hermanos, quiero hablarles acerca de la primer causa que nos va a mantener unidos como iglesia, aunque físicamente no estemos aquí. Mire, primera carta a los Corintios, capítulo 13, rapidísimo, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Dice la Biblia, hermanos, al final del capítulo, versículo 13. Primera a los Corintios 13, 13. Dice la palabra de Dios: y ahora permanecen la fe y la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Dice: y ahora permanecen la esperanza, la fe y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces entendemos, amados hermanos, que si hay algo que nos va a mantener unidos, va a ser
el amor. Ahora, ¿de cuál amor está hablando aquí la Biblia? Está hablando del amor que proviene de Dios para con nosotros. Está hablando de ese amor ágape, ese amor incondicional, ese amor, hermanos, que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. Nunca deja de ser ese amor que siempre va a ser mientras nosotros permanezcamos acercándonos a Él confiadamente. Mira, acompáñame a Primera de Juan, hermanos, por favor. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Dice en el versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hay tres esperanzas hay tres cosas que permanecen. Dice la Biblia: fe, esperanza y amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Amados hermanos, el mayor de los ataques en este momento como iglesia, al no poder estar aquí unidos, compartiendo los himnos, abriendo la Biblia, orando, saludándonos, abrazándonos, debe de permanecer espiritualmente el amor ferviente unos por otros. Dice la Biblia que el que no ama a su hermano, hermanos, no deje que el amor por Dios y el amor por su iglesia y el amor por los hermanos en este tiempo de ausencia física se vaya. No permita que el diablo endurezca su corazón. No permita que el enemigo endurezca, enfríe, entibie su corazón. Mire capítulo 4, hermanos, aquí mismo, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es, dice la Biblia, de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hermanos, en primer lugar, la unidad de la iglesia para seguir creciendo, para seguir fortaleciéndonos, es a través del amor. Aquí en estos momentos, en este tiempo, amados hermanos, es donde debemos demostrarnos nuestro amor unos para con otros. Un mensaje, una llamada, hermanos, hemos estado orando por ustedes. Nosotros personalmente hemos recibido mensajes, llamadas de hermanos llamándonos, hemos recibido regalitos. Gracias, hermanos, por ello, y de verdad uno se siente apreciado, uno se siente amado. Hermanos, no importa el tamaño, no importa el valor, a través del darnos ese amor, a través de no estar aquí sentados, pero estar constantemente escribiéndonos, hablándonos, eso puede permanecer en una unidad como iglesia. Ahora, no espere usted a que alguien le hable. Si usted se acuerda de alguien, háblele usted. Dice la Biblia, hermanos, que el amor de Dios es en que cada uno de nosotros lo reflejemos a otros. ¿De qué sirve decir amar a Dios y guardarnos ese amor por nosotros mismos? Así como nosotros nos amamos, debemos de amar también a otros. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios nos amaba, Dios nos ama. Y no nada más nos dijo que nos amaba, sino que demostró. ¿Cómo demuestra usted su amor a otros? No espere a que alguien le hable. No espere a que alguien vaya a visitarlo. Si usted puede y usted tiene la forma de hacerlo, demuestre usted su amor a otros. A veces el pensar y esperar a que alguien venga, el diablo trabaja para endurecer nuestros corazones y decir: a nadie le importas, nadie te habló,
nadie te llamó, nadie te felicitó. Si usted se acuerda de alguien, usted hágalo. Usted tome la iniciativa. Si Dios le puso en usted el acordarse de algún hermano, usted llámele, usted mándele un mensaje, usted visítele, vaya con cubrebocas, ¿verdad? Pero visítele. Hermanos amados, la unidad y la iglesia va a crecer y va a permanecer si seguimos manteniendo ese amor por Dios. Una de las áreas que va a atacar Satanás, hermanos, para apagar el amor del mundo entero es el dejar de tener una unidad en el amor unos por otros a través de Dios. Amémonos unos a otros. Ahora permanecen estos tres: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, no esperen a que alguien le hable. Usted hable. Mantenga ferviente, mantenga unida a la iglesia. Recuerde, hermanos, la iglesia no es estar aquí, en este edificio. El estar aquí en este edificio es crecer en gracia, crecer en conocimiento, crecer en el estímulo del amor. Pero el desearnos unos por otros, el amarnos unos por otros, el buscarnos unos con otros, hermanos, estimula un espíritu ferviente, un espíritu deseoso y un crecimiento en nuestra vida personal. Amémonos mucho más, busquémonos mucho más, deseémonos mucho más en amor. Número 2, hermanos, la siguiente área que va a mantener la unidad de la iglesia y no se va a desaparecer, no se va a extinguir, no será contada como una más, va a ser a través de nuestra fe. Mire, regresamos a Efesios capítulo 4, hermanos, ahí en su Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 4, dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amados hermanos, mire, escuche bien. Otra de las cosas que va a seguir manteniendo la unidad de la iglesia, el día que Dios nos permita congregarnos otra vez como su pueblo, aquí físicamente, hermanos, pero mientras seguir creciendo en nuestra fe, el mantenernos fervientes en la fe va a aumentar un crecimiento numérico, va a aumentar un crecimiento en amor y va a aumentar un crecimiento en nuestra madurez espiritual. Mire San Juan capítulo 15, hermanos, San Juan 15. San Juan 15, por favor. San Juan 15. Mire lo que dice, hermanos, versículo 15. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 13. San Juan 15, versículo 13, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto, ¿qué dice, hermanos? Permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos. Hermanos, el Señor en el capítulo 17, cuando estaba orando en el huerto del Getsemaní antes de ser arrestado y ser llevado, hermanos, por los soldados al martirio, al sufrir que iba a tener, hermanos, Él oraba por la unidad de sus apóstoles. Él sabía que ya no iba a estar con ellos físicamente. Él sabía que ya no iba a poder estar, hermanos, con ellos. Miren, hermanos, ya no los iba a poder físicamente palpar.
Ya no iba a poder estar con ellos como estuvo por 3 años con ellos, día y noche, comiendo con ellos, durmiendo con ellos, caminando con ellos, padeciendo con ellos físicamente. Y en Juan 17, el Señor ora por la unidad de ellos, pero ahora, hermanos, a través de su Espíritu. Por eso en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Los apóstoles le decían: no te vayas. Ellos querían que físicamente Cristo siguiera con ellos. Ellos querían que físicamente Cristo se quedara con ellos. Pero el Señor les dice en San Juan 16 también: es necesario que yo me vaya para que entonces venga el Consolador. Ese Consolador, hermanos, es el Espíritu Santo hoy en cada uno de nosotros. Esa palabra, hermanos, es lo que en cada uno de nosotros va a producir un crecimiento en nuestra fe. Estas 3 áreas que estoy tocando, hermanos, son las más bombardeadas a través de la ausencia de la iglesia físicamente, a través de la ausencia espiritualmente hacia Dios: el amor y la fe. No permita que su fe baje. Pastor, pero ya no hemos visto obrar a Dios como antes. Ya no hemos visto cómo Dios, miren, hermanos, Dios sigue obrando de la misma forma. Dios sigue obrando de la misma manera. Y Dios seguirá obrando una y otra vez, siempre y cuando, dice la palabra de Dios, usted pida con fe. Si va a mantenerse la iglesia unida a través de estos tiempos de ausencia física, va a ser a través de la fe de cada uno de los que se sentaban aquí. Y si esa fe aumenta, dice la Biblia, entonces habrá un fruto, y ese fruto será permanente. Ya no vendrá usted con su pura familia, ahora vendrá a aquel vecino, a aquel pariente, a aquel familiar que a través de los tiempos difíciles usted le pudo hablar y Dios le dio un fruto. Ese es el propósito de la unidad de la iglesia. Un fruto. Mire 1 Timoteo capítulo 6, hermanos. 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Mira el versículo 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amados hermanos, pelee la buena batalla de la fe, y el día que Dios nos permita regresar a su iglesia, a su templo, a este edificio que está siendo dedicado con un fin específico, que todo Guanajuato conozca a Cristo y que esta iglesia se mantenga unida en amor y en fe, va a haber un crecimiento muy notorio para este pueblo que necesita más y más de Dios. Y número 3, hermanos. Mire capítulo 4 de Efesios, regresamos. ¿Vamos bien? ¿Sí, verdad? Efesios capítulo 4, hermanos, versículo 3, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y por último, hermanos, recuerde esto siempre: somos un solo cuerpo en Cristo. Somos un solo cuerpo en Cristo. Una iglesia, hermanos,
un cuerpo no puede tener dos cabezas. No puede tener 4 brazos. No puede tener 4 pies. No puede tener más de una sola cabeza. Y esa cabeza, recuerden, es Cristo. No pierda su enfoque. No pierda su enfoque por la ausencia de estar en este lugar. No pierda el enfoque, hermanos, por lo que escucha a través de otras páginas del internet. No pierda el enfoque a través de lo que alguien más, sin Dios, sin temor a Dios, pueda tener. Guarde su corazón al Señor. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese vínculo de paz, hermanos, se llama Cristo. Mire Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, hermanos, rápido, estamos casi terminando. Hechos capítulo 2, por favor. Mire Hechos capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los días que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían, y todo según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estaban unidos. Ahora entiende el contexto de esta parte, hermanos. La iglesia estaba entrando a una persecución. Todos se habían todos se habían esparcido, todos se habían alejado de su ciudadanía, pero cada uno de ellos fue enviado, y cada uno de ellos, a pesar de que habían sido esparcidos, predicaban una sola cosa: a Cristo resucitado. No porque estemos ausentes físicamente, hermanos, no porque estemos ausentes físicamente, se sienta fuera de la iglesia. No porque estemos ausentes físicamente, crea que ya no es parte de esta iglesia. Guarde la unidad del Espíritu en Cristo. Mira el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos. Esa es la importancia de guardar una unidad en la iglesia. Los tiempos de ellos, hermanos, son los tiempos que actualmente usted y yo estamos viviendo. La palabra de Dios nos habla acerca de un caminar, un vivir, un hacer, un pensar. La Biblia nos habla de su doctrina, nos habla de su palabra, nos habla de su creación, nos habla de todos los eventos que a través del tiempo en nuestra vida hemos podido experimentar. Y déjenme recordarle el primer evento que usted pudo experimentar al conocer a Cristo, hermanos, y fue un cambio total en su vida. No olvide eso. No olvide eso. Mire Hechos 11, por favor. Esta iglesia, hermanos, solo se predica a un solo Señor, y es a Cristo Jesús. Esta iglesia, hermanos, solamente tiene un cuerpo, y es aquellos que han sido salvos por la gracia en Cristo Jesús. Dios prometió cuidar de ella. Cristo dio su vida por ella. Dice en el versículo 26, hermanos, Hechos 11, 26. Vamos a leer el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía,
hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, miren hermanos, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles a un solo Señor, hermanos. No iba a anunciar otro Señor. Por eso dije que esta iglesia no puede tener dos cabezas. Nada más tiene una, y es Cristo. No puede estar cimentada sobre dos rocas, nada más es una, y es Cristo. Usted no puede estar jugando a la iglesia en una o en otra, en una o en otra. Usted debe de permanecer a una iglesia donde se predica a Cristo. Mire versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Tal vez ahora en su colonia le van a conocer como un verdadero cristiano. Porque si hay alguien que guarda el corazón, la prudencia, la esperanza, que siempre anda animado y motivado, es usted que está ahí en esa colonia, sabiendo que los tiempos no son fáciles. Esta iglesia no estaba pasando tiempos fáciles, hermanos, pero no callaban lo que Cristo les había permitido y les había dicho que tenían que hacer: predicar el evangelio. Número 3. Guarde la unidad que ahora tiene en Cristo Jesús. Número 1, hermanos, guardemos la unidad del amor unos para con otros. Número 2, guardemos la unidad de la fe. No deje de creer, aumente su fe. Y número 3, guarde la unidad en un solo cuerpo, en Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Dios, damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias, Señor, por su palabra. Padre amado, sabemos que físicamente no podemos estar aquí, pero por corazón, por espíritu, por fe, por amor y en un solo cuerpo, sí, Señor. Por favor, bendiga a cada hermano, bendiga a cada familia, Señor. Que lejos de menguar, crezcamos. Que lejos de querernos apartar, estemos deseando un día volver a congregarnos. Ayúdenos, Señor. Ayude a todo el estado. Ayude a nuestro Guanajuato. Tenga misericordia de nosotros. Ayude a los hermanos que están enfermos, aquellos que están pasando por pruebas y que tal vez, Señor, ya estaban pensando enfriarse. Recuerden algo, iglesia, recuerden algo, hermanos. O eres frío o caliente. O buscas a Dios con todo tu corazón, o te alejas de Dios con todo tu corazón. Pero tibio no. Tibio no. Manténgase unido en amor, en fe y en un espíritu con Cristo. En nuestras fuerzas nada podremos hacer. Padre amado, gracias le damos en esta hora. Bendiga grandemente a su iglesia, Señor. Se lo pedimos y le damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie para cantar un himno más, hermanos. Vamos a cantar el himno que se llama Rey de mi vida. Himno número 105. Puestos de pie, hermanos, para cantar Rey de mi vida esta mañana y continuar con nuestro culto. 228, Rey de mi vida, y 105 ahí en la pantalla. Gracias, Señor. Rey de mi vida, tú eres ya
vamos a orar para ser despedidos en esta mañana. Le esperamos, hermanos, que por favor se conecte por la tarde a las 5. Tendremos nuestro culto también. Y hermanos, mire, sabemos que es un tiempo nada más, hermanos. La verdad, ha sido decisión difícil el tener que ausentarnos físicamente de la iglesia, pero no de corazón, hermanos. Pueden limitarnos a congregarnos por la pandemia que estamos viviendo, y yo sé que usted lo entiende, y no lo hacemos por cobardía, hermanos, sino también lo hacemos por obediencia. No tenemos temor de lo que nos vaya a hacer ni la enfermedad ni el hombre, pero sí queremos guardar nuestro testimonio como iglesia para obedecer a nuestras autoridades. No es por temor, hermanos, vuelvo a repetir. Sé que ustedes lo entienden y sé que tenemos el respaldo de esta iglesia a través de las decisiones, y deseamos de todo corazón que usted esté muy bien de salud, que pueda estar tranquilo, confiado y sabiendo, hermanos, que un día vamos a regresar, y como dicen por ahí, mucho más fuerte, hermanos. Yo creo que son tiempos de valorar la iglesia. Valore los momentos de iglesia, valore los momentos de sentarse aquí, de cantar todos juntos, valore el momento de saludarse unos con otros, valore todo, hermanos. Y el día que Dios nos permita volver, poder estar agradecidos por esa sencilla razón. Pero mientras siga creciendo en amor, en su fe y en la unidad, en un solo espíritu, en un solo Señor, es Cristo, hermanos. Cristo Jesús es el propósito de esta iglesia. Esta iglesia debe de ser cristocéntrica. Puede faltar su servidor, puede faltar cualquier otra persona, pero menos Cristo, hermanos, en esta iglesia. Entonces vamos a orar para ser despedidos. Les esperamos por la tarde, hermanos. Les invitamos a que sigan diezmando, ofrendando aquí a través de los números que estamos dejando al final del Facebook de la grabación. Pero de antemano, hermanos, gracias por aquellos que así lo han hecho, y gracias, hermanos, por las muestras de cariño que han tenido para con nosotros a través de las despensas, a través de las ofrendas de amor. De verdad, estamos muy agradecidos, y de corazón lo digo, hermanos, no lo merecemos, somos indignos delante del Señor, lo sabe, pero gracias, hermanos, por su amor para con mi familia y para conmigo. Gracias, hermanos. Les amamos y también oramos incansablemente por ustedes, y Dios nos va a dar la victoria. Amén, hermanos. Vamos a orar para ser despedidos en esta mañana. Padre amado, le damos gracias por el tiempo que nos ha dado, Señor, de escuchar su palabra. Guárdenos, sea con nosotros, y siga obrando, Señor, a través de su bendita palabra. Que en casa y en nuestros corazones su iglesia siempre esté presente, Señor, en cada uno de nosotros. Pablo lo dijo: ausentes de vista, pero no de corazón. Nos ponemos en sus manos, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Que tengan un bonito día. Gracias.